Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo capítulo de DAX desde cero. En esta ocasión vamos a tratar la temática de las medidas. Si bien en el anterior DAX desde cero estuvimos tratando la creación de nuevos datos mediante tablas o mediante columnas calculadas, en esta ocasión no generamos nuevos datos. Lo que vamos a hacer es realizar cálculos con los datos que ya tenemos, es decir, medidas. Así que, si te interesa, acompáñanos. Las medidas son unos elementos que tenemos en Power BI que sirven para ser implementadas en objetos visuales, como tablas o gráficos. Cuando una medida se implementa en un objeto visual, se despliegan una serie de resultados, una serie de datos a lo largo de esos gráficos o de esas tablas. La cuestión es que hay dos tipos de medidas, las medidas implícitas y las medidas explícitas. Por lo tanto, no podemos dar una definición demasiado común para ambos casos. Así que tenemos que, por un lado, definir y conocer las medidas implícitas en primer lugar y después tratar las medidas explícitas, que por cierto serán las que nos acompañen más tiempo en Power BI, puesto que son las que se utilizan en mayor medida. Ya estamos en Power BI y sobre una medida implícita tenemos que decir que es una columna que contiene valores analizables matemáticamente y que está en una tabla de hechos. Por ejemplo, aquí vemos la columna unidades. Esta columna es analizable matemáticamente porque podemos sumarla, contarla, promediarla, etc. Si ahora vamos a la vista de informe, donde están los años y los meses, y ahora, si desde aquí implementamos la columna que antes hemos visto, por ejemplo, unidades, haciendo clic aquí, esto que es una columna, al ser implementada en el objeto visual, se convierte en una medida implícita, es decir, un cálculo, una fórmula que no es explícita. Nosotros no la hemos creado de forma explícita, sino que sin hacer nada, ya de forma implícita se ha creado esa fórmula. Concretamente, en este caso, la fórmula que se ha creado es una suma, es decir, en el objeto visual se están viendo las sumas en cada uno de los contextos. De hecho, podemos ver que al lado del nombre de esta medida implícita o columna, vemos un símbolo de sumatorio. Eso es porque, por ejemplo, desde la vista de datos, si hacemos clic en esa columna, podemos ver que en este campo, resumen, está seleccionada la opción suma. Esto es para que cuando esta medida se agregue a un objeto visual, efectivamente, de forma implícita, sin que tengamos que hacer nada, ya se genere esa suma. Nosotros podríamos cambiar el tipo de operación matemática desde aquí, o bien podríamos elegir no resumir, o también promedio, mínimo, máximo, recuento, etc. Trabajar con medidas implícitas es una mala práctica y supone una limitación importante en varios aspectos. Por ejemplo, una medida implícita aplica una función, por ejemplo la suma, el promedio, ya lo hemos comentado antes, pero no es posible hacer una operación matemática más compleja con esa función. Sí es cierto que cuando esa columna o medida implícita está implementada en un objeto visual, podríamos realizar algún tipo de cálculo desde mostrar valor como, por ejemplo, el porcentaje del total general, porcentaje del total de columna o porcentaje del total de fila. Pero esto es un reducidísimo número de operaciones matemáticas que nos son posibles. Sin ir más lejos, y como un simple ejemplo, no tendríamos, con las medidas implícitas, la posibilidad de hacer operaciones entre columnas de una tabla. Por lo tanto, nunca debemos utilizar una medida implícita. En su lugar, debemos crear medidas explícitas a tal efecto. Y vamos a tomar mis últimas palabras
Cuando decía que no tenemos que utilizar medidas implícitas y debemos crear medidas explícitas en su defecto, para aprender qué es una medida explícita. Estamos en Power BI y vamos a definir qué es una medida explícita, llamada comúnmente solo como medida. Esto es una fórmula DAX escrita en un editor de código y almacenada en alguna de las tablas del modelo de datos. Así que vamos a crear una medida explícita o simplemente medida que sustituya a la medida implícita que utilizamos anteriormente aquí, en este objeto visual. Para ello vamos a ir a la vista de informe y vamos a elegir la tabla en la cual queremos almacenar nuestra medida. Por ejemplo, podríamos querer almacenar esa medida en la tabla FACPedidos, ya que la medida va a resolver la suma de la columna unidades. Así que hacemos clic con el botón secundario en FACPedidos y elegimos Nueva medida. Ahora se abre un editor de DAX al cual le podemos aplicar un zoom situando el cursor sobre el código que podamos ver y ahora presionando la tecla Control y accionando la ruleta del ratón. Aquí lo tenemos. Bien, pues vamos ahora a cambiar el nombre de la medida que por defecto nos ofrece DAX. En este caso vamos a poner mi medida de suma unidades. Ahora voy a presionar mayúsculas más intro y me voy a situar en la segunda fila. Y aquí es donde voy a crear el cálculo que yo quiera. En este caso va a ser una simple suma de la columna unidades de la tabla FACPedidos. Al comenzar a escribir una función, la función sum, que es la que nos va a proporcionar la suma, vemos que aparecen todas las tablas del modelo y también sus columnas. Por ejemplo, aquí tenemos FACPedidos y concretamente FACPedidos unidades. Esta es la opción que tengo que elegir. Y ahora cierro paréntesis y presiono intro. Es decir, tenemos que recordar que para pasar de una línea a otra es mayúsculas e intro, pero para confirmar la medida simplemente tenemos que presionar intro. O también podríamos haber hecho clic aquí en este botón, confirmar. En cualquiera de los casos ya lo tenemos y ahora podemos hacer clic fuera del editor para que desaparezca. Y ahora podemos ver que en nuestra tabla pedidos, aquí ya tenemos dentro nuestra medida explícita. Ahora en un objeto visual como este podemos ver que al implementar esa medida que acabamos de crear, vamos a hacerlo, vamos aquí a valores, agregar datos y ahora implementamos nuestra medida. Vamos a poder apreciar que tenemos los mismos resultados, es decir, la suma que había hecho la medida implícita la hemos hecho con nuestra medida explícita, que por supuesto va a tener muchas ventajas. Por ejemplo, la posibilidad de crear medidas más complejas y potentes. Vamos a hacer un ejemplo con la que tenemos. Esta medida podemos convertirla en la siguiente, utilizando otra función como calculate. Podríamos hacer esa misma suma, pero filtrando por alguna condición que queremos imponer. Por ejemplo, esta. Aquí tenemos ya ese resultado filtrado. Y otra ventaja es que las medidas pueden ser reutilizadas dentro de otras medidas. Por ejemplo, esta que acabamos de construir tiene esta expresión, pero nosotros podríamos haber creado esta expresión anteriormente en forma de medida y aquí utilizar esa medida. Vamos a hacerlo. Copiamos este código, vamos a crear una nueva medida, vamos a llamarla simplemente suma. Y ahora esta medida la podemos implementar, como ya decíamos antes, aquí dentro, sin necesidad
de escribir todo el código. Tan solo tendríamos que escribir la apertura de un corchete y ya estaríamos invocando o llamando a todas las medidas que tenemos previamente construidas en nuestro modelo, puesto que solo tenemos, además de la actual, una medida, la que se llama suma. Vemos que la lista es muy corta, solo aparece suma. Hacemos clic y ya tenemos ahí nuestra medida. En definitiva, con este vídeo no hemos pretendido que alguien ya haya aprendido a crear todo tipo de medidas. Nuestra intención era definir y separar los conceptos de medida implícita y medida explícita. Pero para este vídeo aún nos queda un trabajo, y es comparar las columnas calculadas, que ya fueron objeto de estudio en el capítulo anterior de DAX desde cero, con las medidas explícitas que acabamos de aprender. Pongamos un ejemplo. Partimos de una tabla de hechos como la que estamos viendo en pantalla, FACPedidos, donde podemos ver una columna llamada unidades, que es esta, y otra columna llamada precio, venta, unidad. Si nosotros multiplicamos una columna y otra, vamos a obtener el total del precio de venta. Así que vamos a hacer esto con una columna calculada, simplemente, como decíamos, multiplicando ambas columnas. Desde herramientas de tabla vamos a hacer clic en nueva columna y aquí vamos a escribir total ventas. Ahora tan solo tenemos que hacer referencia a unidades, aquí lo tenemos, y multiplicar por precio venta unidad. Y ya está, confirmamos y ya tenemos nuestra columna con ese total. Esta es una de las opciones que tenemos para crear ese total de ventas. Pero también podemos utilizar una medida para tal fin y lo vamos a hacer a continuación. Nos vamos a la vista de informe, vamos a hacer clic con el botón secundario sobre la tabla, FACPedidos y nueva medida. Voy a escribir total ventas medida. Y lo vamos a hacer de la siguiente forma. No se trata de aprender ahora a utilizar la función SUMEX. Simplemente vamos a hacer la comparación entre crear un determinado cálculo con columna calculada y con una medida. Y este sería el cálculo homólogo, pero versión medida. Presionamos intro y ya la tenemos aquí. Si ahora construimos un objeto visual, por ejemplo así, agregando año y nombre mes, vamos a compilar, en este caso, los dos cálculos que hemos creado, uno con la columna calculada y otro con la medida. Vamos a comenzar por la columna calculada y ahora la medida. Vemos que los resultados son idénticos. Eso sí, también vemos cómo Power BI distingue la columna calculada y la medida con iconos distintos. Aquí lo vemos. Pues bien, dicho todo esto, lo que queremos recomendar encarecidamente es que nunca debemos realizar este tipo de cálculos con columnas calculadas. Es decir, esto que estamos viendo aquí, no debemos hacerlo. El motivo o los motivos son los siguientes. Las columnas calculadas, como la que estamos viendo aquí, que hemos hecho hace unos instantes, ocupan espacio en nuestro archivo. Por lo tanto, cuando ese archivo se está ejecutando, también estamos ocupando espacio en la memoria RAM de nuestro ordenador. Y de esta forma se están disminuyendo los recursos que tiene nuestro equipo. Tenemos que pensar que una tabla de hechos puede tener millones y millones de registros. En nuestro caso, tan solo hay 7 registros porque es una base de datos de ejemplo, pero en la realidad esto podría ser evidentemente muchísimo mayor. Sin embargo, y al contrario de lo que estamos comentando, las medidas no ocupan espacio. Es decir, esta medida que hemos creado
no genera datos que estén guardados en ningún sitio. Simplemente se almacena este pequeño texto. Lo que ocurre con esta medida es que se ejecuta de tal manera que el motor de cálculo de Power BI consulta las tablas que previamente están almacenadas y realiza el cálculo, diríamos que al vuelo. Además, ese cálculo es realizado por el microprocesador de nuestro equipo, no en la memoria RAM. Por ello, es un cálculo ultra rápido. Y ahora, si volvemos a la vista de tabla, también podemos comentar otras contraindicaciones que tienen las columnas calculadas. Por ejemplo, esta columna calculada se ha almacenado y comprimido de forma separada del resto de la tabla. Cuando Power BI realiza una actualización desde el origen de datos, primero se actualiza la tabla original y después la columna calculada mal comprimida. Y por supuesto, esto conlleva tiempos de actualización adicionales. En definitiva, las columnas calculadas solo se deben utilizar en contados casos, por ejemplo, cuando necesitamos agregar una columna en una tabla de dimensión. Por ejemplo, en la tabla de calendario, si necesitamos agregar una columna más, no hay problema, puesto que las tablas de dimensión tienen una limitada cantidad de registros. Estamos terminando ya nuestro vídeo y solo nos queda comentar la forma de organizar las medidas. Hasta ahora hemos comentado que una medida se puede almacenar en una tabla, por ejemplo, en la tabla de hechos a la que hace referencia dicha medida. Pero hay otras formas, porque, por ejemplo, si una medida hace referencia a varias tablas de hechos, ¿en cuál de ellas se almacena? Esto nos puede hacer dudar. En conclusión, una de las opciones que vamos a recomendar es crear tablas especiales contenedoras de medidas. En pantalla tenemos la vista de tabla de Power BI y si hacemos clic en una de las tablas, por ejemplo en Fact Pedidos, podemos visualizarla. Si hacemos clic en esta otra tabla, también, y así sucesivamente. Pero nos encontramos que al hacer clic en esta tabla llamada Medidas, no visualizamos nada, tan solo una columna que además está vacía. El motivo es que esta tabla no es una tabla de datos normal que venga, por ejemplo, de Power Query, sino que es una tabla que hemos creado ex proceso para almacenar medidas. La cuestión es cómo podemos agregar aquí una medida e incluso tenemos que aprender a crear esta tabla. Vamos a comenzar por esto último. Para ello vamos a ir a la ficha Inicio y tan solo tenemos que hacer clic en Introducir datos, este botón, y ahora vemos que aquí hay un inicio de columna y un inicio de tabla que podríamos rellenar con datos, pero este no es nuestro objetivo. Nuestro objetivo es crear una, por así decirlo, falsa tabla que va a servir tan solo para almacenar esas medidas que comentábamos. Así que aquí en este campo vamos a poner un nombre adecuado, por ejemplo, podría ser medidas, como ya hay otra tabla que se llama así, vamos a poner medidas 2 y ahora hacemos clic en cargar. Tras unos segundos vemos como a la derecha va a aparecer esa tabla llamada medidas 2. Ya la tenemos aquí y ahora para poder almacenar dentro de esta tabla algunas medidas tenemos que hacer clic sobre ella y después en nueva medida. Vamos a crear una medida de ejemplo, simplemente sumando las unidades de Fact Pedidos, presionamos Intro y ahora vemos que esa medida ya se ha incorporado aquí. A partir de este momento, y no antes, ya podemos eliminar esto que se llama columna 1, que simplemente es una columna de ejemplo, una columna de muestra. Ya podemos hacer clic en este menú, en los tres puntitos, o también podemos hacer clic con el botón secundario y ahora elegir eliminar del modelo. Una vez que hacemos eso, nuestra tabla que contiene una sola medida, la que hemos creado a tal efecto, ahora tiene un icono distinto que son una especie de calculadoras que se pueden visualizar en forma
como decíamos, de icono. Esto muestra que es una tabla contenedora de medidas. Evidentemente podemos gestionar este tipo de tablas con el botón secundario y cambiar el nombre o eliminar del modelo, pero cuidado porque si se elimina una tabla de este tipo, por ejemplo así, estamos eliminando todas las medidas que contenga. Así que cuidado con esta cuestión. Y ahora sí, ya hemos terminado el vídeo, espero que os haya gustado y en el siguiente capítulo de DAX desde cero vamos a ver ya nuestras primeras medidas para realizar cálculos, pero ya de verdad.